Muy buen viernes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes para el señor Álvaro La Rosa, adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol. Hola, Nicolás. ¿Qué dice, Sapo? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Hola, Jorge Valmeli. Zurdo. Sí. ¿Cómo? Zurdo. Zurdo. Podría haber salido del estudio perfectamente. Me fui a la mague. Como estaba mirando para abajo, no sabía si venía del estudio de los auriculares. Hola, Sapo. ¿Cómo estás, viernes? Muy bien, por suerte. ¿Qué tal, arroba Vicky Macana? ¿Cómo andás, querida? Sí, salude y baile y se va rumbo. ¿Qué? ¿A dónde fue? Arroba César Yacosa. Fue a cerrar la puerta. ¿Cómo andás, César, querido? Su Master Estrella, la transmisión espacial de FM del Sol. Muestre su carita hermosa a toda la teleaudiencia. Buenas tardes para buen viernes para todos. Viernes. Para vos, ahí va, eso. Buenas noches, Ken Parks de Bloomberg News. Bueno, primero que nada, un feliz cumpleaños al decano, ¿no? ¿No saben de qué estoy hablando? Sí, ya sé a lo que te referís. Yo sé, es un feliz viernes para mucha gente hoy, Sapo. Sí, claro que sí. Para toda una colectividad. En algún momento de la historia del país para la mayoría. Ahora para... Unos pocos, elegidos. Sí, un cuarto quizás. ¿Sabés por quién me enteré de esto? Ujú. Me enteré por Zaida González Leñani. ¿Se acuerdan de 19 Zaida? de septiembre. Sí. De 1836. ¿Pero qué es? Eh, La batalla de Popa, la batalla de y Carpintería. la batalla de Carpintería y es el nacimiento de la divisa colorada. Hoy se celebra el Día del Militante Colorado, concretamente. ¿Sabían? Sí, el partido, digamos, porque ahí... Sí, Pero nace antes. bueno, Feliz día. Nace antes la vincha blanca con la inscripción Los Defensores de las Leyes, ¿no? bueno, en esa batalla los dos usaron vincha. Uno usó... Sí, bueno, pero la vincha de Defensores de las Leyes surge antes. Después viene eso de dar vuelta al poncho, porque la vincha celeste se desteñía, y dar vuelta al poncho y quedar como los colorados. Es una reacción. Bueno, no, pero a ver, hay que ir al bar, pero yo creo que en esa misma batalla los colorados usaron el forro de adentro de los ponchos, le sacaban una tira y lo usaban de vincha colorada. Y los blancos fueron sin protección. Y los blancos usaron la vincha blanca que decía Defensor de las Leyes, Nicolás, Que fue mandada a hacer por Oribe, que era el presidente. que fue mandada a hacer por Oribe. No sé, Nicolás, si ya querés marcar como un bombón, digamos, en los anales de la historia política de Uruguay, de algunos que eran, digamos, más propensos a los cuidados sanitarios sexuales. Y otros no, pero los colorados te van a decir que ambos partidos nacieron en esa batalla, o sea, por lo menos sus colores y de ahí su esencia. Claro, la reacción de los colorados fue que le sacaron el carguito a Rivera. Eso es un clásico. Bueno, ¿Y te parece poco? Y bueno, y ahí la reacción, ¿no? Sí. bueno, ahí están celebrando los colorados. O sea, los blancos llegaron con el recorte. Los colorados. Marcando querían la más cancha. estado. Marcando la cancha. Estaba todo ahí. Ya arrancó Los así. colorados Arrancaron con la un recorte. Arrancaron con un despilfarraron. recorte. Primera acción histórica, recorte. Recorte del espacio en el costo del Estado. Primera acción. Los blancos fueron a poner la casa en orden. Y después está así la polémica de que le sacan el carguito a Rivera, que lo habían dado a él y después se lo dieron al hermano de Oribe. Es verdad. Claro, que el Rivera era el comandante de la campaña. Claro. Una cosa así. Comandante general de la campaña. Si no me Algo equivoco. así, no me acuerdo el nombre del título. En un momento dice, no, esto es caudillismo puro que le estamos dando a Rivera, vamos a sacarlo de ahí. Y pierde, Momento de poner a mi hermano. Se pone al hermano de Oribe, claro. Pierden los Cargo de colorados. confianza. pierden los colorados, ¿no? También ahí. Y bueno, fue un poco como le pasó a Brasil en el Maracaná, ¿no? Sí,
Perdió uno, después ganó todo. Claro, exactamente. Sí. Se Se fue el replegaron y después El arrancaron maracanazo de después. los blancos terminó en que después los colorados ganaron todo. Claro, vivieron de las viejas glorias. Hasta Claro. el día de hoy, ¿no? Sí, claro. Se tienen que remontar. Mucho a- mensaje a en el chat de 1904. YouTube diciendo feliz día sapo, feliz día entonces sapo. Se cuela un hegemónico varonazo. Está bien, me parece bien. Siempre Hay, que está hay un bueno. look. Siempre está bueno. Hay un look de viernes. Siempre ¿no? está. Bueno. Se impone. Hay una suerte de onda Cairo Herrera, ¿no? Sí, no lo hay, quise decir, hay pero algo sí. de Cairo Herrera ahí. Hay algo de Cairo Herrera Sí, ahí. la remera. La remera. ¿Cómo? No me Casi. sale. No puedo esa gravedad de la voz, no Bueno, la alcanzaría muy grave. jamás. Hola, Nicolás. No, es muy difícil. Es muy difícil. Bueno, muy bien, nada, eso. Quería saludar al Partido Colorado, a sus militantes y al Uruguay entero por este día. Al Uruguay Y a tu entero. familia, Sapo. ¿Eh? Y a tu Vas familia. hoy, me imagino. No sé si hay un ágape o no. Hay Calculo una que- reunión. No, hay es una obvio reunión. que hay una. Hay una reunión. ¿Dónde la reunión? Obvio. ¿Qué? Hay una reunión. No me llegó la invitación, por eso te pregunto. Pero hay una ¿Sí? reunión, sí, Sí. con un cañón de la última guerra civil de 1904. ¿Ah, sí? No. Que fue utilizado por el ejército gubernista. Es la Se verdad. regodean entre eso así con. Sí, mirá, Sí, claro. Cuando los Mirá Lo que atacan- cargan con pólvora Sí. nada más. Claro, exactamente, como para hacer un poco de parafernalia. Exacto. Qué lindo. Bueno, no entré al correo de los viernes, sino me encontré con una. Me da pie para enganchar el tema, ¿no? ¿Cuál es el enganche? Porque Julio María Sanguinetti, ¿sobre qué escribió en su columna de hoy? Gaza. La democracia. Gaza. Ah, bueno. Gaza y el conflicto entre Israel y Palestina y las consecuencias locales. Mira. Y sobre todo, digamos, el propio Sanguinetti admite tener, digamos, matices con respecto a sus posiciones previas, donde él claramente apoyaba al Estado de Israel, pero entiende que pues se puede matizar opiniones a la luz de las incursiones del gobierno de Netanyahu en Gaza, pero igual se mete con los pocos militantes pro-palestinos que hay en Uruguay. ¿Sanguinetti tiró en el correo de los viernes un del río hasta el mar como Mica Melgar en Twitter? No. No. Hace una. No les voy a dar la data con la columna de Sanguinetti, ¿no? Pero dice. En un momento dice. Es más, en 2005 Israel abandonó Gaza con la idea ampliamente difundida de que con inversiones de los ricos países árabes petroleros se iban a transformar en una meca turística y financiera. Desgraciadamente, los mismos que debían apoyarlo hicieron con armamento o dinero para esa increíble, casi inverosímil red de túneles con la que han logrado mantener sus presas. Es decir, está hablando de lo que hizo Hamas. Ujú. Con el financiamiento catarí. Con el financiamiento catarí. Exacto. Y con el visto bueno de Israel de ese financiamiento. Del gobierno de Netanyahu. Claro, eso pensaban justamente que iba a fluir el dinero hacia el territorio palestino y que se iban a olvidar de hacer la guerra porque iba a Iba haber a la generar prosperidad. claro, Sí. Que es un poco lo que plantea ahora Trump y Netanyahu también, ¿no? Pero la diferencia es que ahora quieren demoler. Continuemos con el proyecto. Claro, pero demoliendo la Pero sin ciudad la, de Gaza. sin la parte de los Sí, la palestinos. parte de los palestinos, exactamente. Y dice Sanguinetti, y acá me meto, Jorge, directamente con. Habló el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, sobre este tema. Dice: el hecho es que hoy la víctima tiene razón, y una juventud sin grandes causas se inventa la de Palestina, donde ninguno de los manifestantes podría vivir un mes. En especial las mujeres subordinadas como están bajo la religión musulmana. Cuesta imaginar que se considere progresista sostener el régimen más reaccionario de lo que hoy muestra el mundo. Es verdad que ya ni a Cuba se les puede recordar, entonces adelante con el fanatismo dogmático. Se mete con los militantes pro-palestinos en Uruguay. Ajá. Sobre lo que vamos a hablar más adelante, ¿no? Hay que hacer una diferencia entre la Gaza de Hamas musulmana y Cisjordania, ¿no? Sí, bueno, ni que hablar. Mucho más abierta en ese sentido. Sí. No sé decirlo, mucho más laica, pero capaz no es la palabra correcta, pero son situaciones distintas, ¿no? Sí, Envejeció gobernadas un poco. por personas diferentes. Gobernadas Gobernadas por grupos diferentes. Por grupos diferentes, con historias diferentes, con políticas diferentes, con aperturas diferentes, con religiones diferentes también, porque hay mucho más diversidad en Cisjordania. Sí, bueno. Envejeció un poco mal ese argumento, ¿no? De endilgarle a los militantes pro-palestinos. Vos no podrías vivir ahí porque no están ni ahí con el feminismo, el progresismo.
Ahora no podrían vivir ahí porque estarían siendo bombardeados. Claro, Bueno. ahora ni los gazatíes pueden vivir. Ya Exactamente. la de por qué defienden esto si los árabes son todos retrógrados en género, y mirá, hoy te morirías por un bombazo. Sí, bueno, ahora La La no lucha, era pirado. el eje de la lucha es los valores occidentales contra los valores musulmanes. Ese es el eje de la lucha, más allá del momento actual, ¿no? Sí. Pero ya vamos a venir con, digamos, la pata local de este conflicto. Pero antes que nada, escuchemos quizás a la persona más importante del gobierno que se refirió en términos diferentes a los que el gobierno se venía refiriendo sobre el tema en Gaza. Bueno, se refirió explícitamente, porque se acuerdan que ayer, a partir de que hablamos un poco del conflicto en Medio Oriente, este nuevo comunicado que hizo el Frente Amplio, que en realidad, o sea, a partir de la ofensiva israelí en Ciudad de Gaza, el Frente Amplio saca un comunicado nuevo, pero en realidad el concepto un poco, lo hablamos ayer, ¿no? Ya se había escuchado. Calificar de genocidio esto era algo que el Frente Amplio ya había hecho antes. La novedad que comentamos ayer era que Carolina Cose compartió esa declaración en sus redes sociales. No dijo ella explícitamente es un genocidio, pero era la primera vez. ¿Se acuerdan que antes le habían preguntado incluso en una ronda de preguntas? El periodista, creo que Leo Sarro, le había preguntado por su postura si era genocidio o no. Ella no había usado esa palabra. Ahora compartió un comunicado que sí lo tilda de genocidio. Pero en todo caso no fue explícito de Cose, fue compartir una declaración con las palabras del Frente Amplio. Ahora, el Pacha Sánchez, el secretario de Presidencia, da esta nota hoy en la Diaria Radio y habla sobre el tema de Gaza y lo dice explícitamente, escúchenlo. Me preguntás a mí, Alejandro Sánchez, lo que está sucediendo es injustificable lo que está sucediendo. ¿Es un genocidio? Es un genocidio. Es injustificable. Es un nivel de violencia que está sufriendo la población civil que nada lo justifica. Yo también condeno los actos terroristas y creo que hay que bregar para que se libere a los rehenes. ¿Son comparables? No son comparables, son asimétricos totalmente, porque los que están sufriendo es población civil. Ahora bien, el Estado uruguayo, ¿qué ha hecho? ¿Ha condenado la violencia? Ha condenado la violencia. ¿Ha condenado la guerra? Ha condenado la guerra. ¿Ha declarado sistemáticamente que necesitamos construir paz? Lo ha hecho. ¿Ha condenado los atentados terroristas? También lo hizo. Y ha dicho que hay que frenar la guerra. Y está trabajando en eso. Los rehenes sí. también son civiles, por las dudas. Sí, claro. Faltó ahí un fragmentito en el recorte que hizo la Diaria, que es el que pasamos, que dicho sea de paso, vieron que tiene su canal de YouTube, sus redes sociales, esto fue sacado de ahí, con Martín Rodríguez, es el que le hace la nota. Faltó un fragmento donde él dice que esta opinión la da como militante, ¿no? Y ahí es interesante analizarlo, porque él después dice, bueno, hay una cuestión semántica sobre si llamarlo genocidio o no, y ahí me surge la duda de si se puede hacer ese desdoblamiento de que Alejandro Sánchez como militante te pueda decir hay un genocidio y Alejandro Sánchez como secretario de Presidencia, en definitiva, actuando en nombre del Estado uruguayo, no te lo diga, ¿no? Si se puede hacer esa diferencia o no, es un análisis interesante, ¿no? O en todo caso, si alguien que considera que esto es genocidio, te argumentaría un motivo por el cual el Estado uruguayo no lo use esa palabra. O sea, ¿por qué vos como militante, si pensás que esto es un genocidio y llegaste al poder, o sea, llegaste políticamente al poder, ¿por qué no querrías que el Estado entonces vaya en esa misma línea? Porque el presidente no lo dijo todavía. O sea, Sánchez no es bueno. el presidente. Sí, Uruguay no lo ha dicho. Exactamente. O sea, Uruguay. si se puede, desde el punto de vista fáctico, hacer ese desdoblamiento, y sí, porque las declaraciones de Uruguay como de gobierno uruguayo no han ido en ese Claro. sentido, más allá de la declaración de la persona Alejandro Sánchez, ¿no? O sea, no es la Secretaría de Presidencia la que está hablando acá. Claro, se van No. montando, digamos, elementos que puede usar el gobierno uruguayo para direccionar su discurso hacia la validación de que efectivamente es un genocidio, que es lo que hicieron las bancadas de Frente Amplio en su comunicado, ¿no? Citando este informe de esta comisión de la ONU que entendía que se estaba ante un posible genocidio. Entonces, bueno, vos, si te montás a, digamos, informes oficiales de organismos internacionales, puedes arrimarte un poquito más a esa declaración, pero Uruguay todavía no lo hizo, la Cancillería todavía no lo hizo, ha hablado de masacre, ha usado otros términos, pero no genocidio, porque la palabra genocidio ya la debatimos muchísimo acá, tiene un peso específico superlativo que el Estado uruguayo no se ha animado a ponerlo en ningún comunicado. Y no sé si a partir de ahora lo hará después de la creación de Sánchez.
¿Cuál era la pata local que dijiste que querías No, hablar? bueno, la pata local, porque los ánimos están caldeados ni que hablar en todas partes del mundo con respecto a lo que está pasando en Gaza. Tenés, por un lado, parte de la sociedad civil, yo que está la coordinadora por Palestina, por ejemplo, que ha hecho varias manifestaciones. El otro día estuvo enfrente a, creo que fue el Ministerio del Interior o Cancillería, reclamando que Uruguay corte todo tipo de relaciones comerciales con Israel. Hubo una serie de manifestaciones que generaron ahora el repudio de algunos políticos, de la coordinadora por Palestina en Pocitos, en las inmediaciones de un colegio judío, el Colegio Integral, que tiene sus puertas ahí en la calle Lamas, a la vuelta de la Embajada de Rusia, para tener una referencia. De hecho, hubo varios episodios aislados, pero que si los alineamos, estamos viendo que hay ciertas tensiones que se están manifestando, ¿no? No, sí, a nivel local. las pintadas en el cementerio israelita. Ahí está. También ahí en La Paz, si no me equivoco, en la ciudad de La Paz, fueron pintadas de la 1001, del Partido Comunista, obviamente en el lado de afuera de las paredes. Yo creo que en este momento Uruguay siente mucho más presión, por algo la vicepresidenta comparte el comunicado de las bancadas hablando de genocidio, por algo el secretario de Presidencia habla de genocidio ahora, en este momento, esta semana, porque esta semana una comisión internacional de investigación de la ONU terminó por declarar el genocidio en Gaza, ¿no? Entonces eso termina siendo un parteaguas muy fuerte. La Unión Europea habla de genocidio en Gaza. Uh-huh. Entonces, vos como gobierno, y sobre todo como un gobierno de izquierda, con el partido del Frente Amplio, empezás a llegar tarde a la situación, porque te lo empiezan a reclamar y por ahora no hay ninguna declaración en ese sentido. Crímenes de guerra no es lo mismo que genocidio. Por eso no son lo mismo las palabras. Y no es solamente la palabra lo que cambia o no, en el sentido de que, bueno, si lo que querés es buscar que se diga la palabra genocidio. No, nadie pretende querer que sea una disquisición semántica, porque no se trata de algo semántico, se trata de catalogar de diferente forma un ataque. Vos podés estar perpetrando crímenes de guerra o podés estar perpetrando un genocidio. Es algo ya mucho mayor. Se tiene otra escala jerárquica. De la misma manera que vos podés ser un gobierno autoritario o una dictadura. Por eso las palabras tienen su porqué, su justificación, y no son simplemente una discusión de palabras. No es que yo pueda caer en o utilizar eufemismos para evitar decir, por ejemplo, lo que están diciendo muchos, la ONU, varios países de Europa, están hablando directamente del genocidio que está ocurriendo en Gaza, ¿no? También es verdad que esto es en base sobre todo a la situación de los problemas alimentarios y que se están generando y de la desnutrición. Y ahí hay diferentes posiciones. En el caso de los israelíes, y esta semana han querido mostrarlo nuevamente, es que los alimentos en Gaza están, y quienes no colaboran para su distribución son los terroristas de Hamas, ¿no? Y quienes tampoco colaboran por ausencia de operarios es la ONU, que está a cargo de llevar adelante la distribución de alimentos con su programa alimenticio global o mundial. Lo otro que reclaman muchos israelíes es que en realidad hay un foco por este tema de la alimentación y la desnutrición que se pone en Israel y que contesta a una clave geopolítica, porque ellos dicen en los últimos meses o en los últimos años se viene discutiendo sobre el tema alimentario en Israel, en los consejos o en las asambleas de la ONU, más de 60 veces.
Y por ejemplo, en el caso de algunos países africanos, donde los problemas de alimentación, de desnutrición, son de decenas de millones, Nigeria, 5 millones de niños con desnutrición aguda, Yemen, otros tantos millones de niños con desnutrición aguda, por lo que están generando los hutíes. Bueno, en algunos casos, la ONU, este tipo de problemas, que hay 17 zonas del mundo declaradas en emergencia por problemas de alimentación, declaradas por la ONU, el tratamiento que se ha hecho en la ONU de algunos de esos lugares ha sido 1, 2 veces, 3, 4, 5 veces se ha tratado el tema, 60 se ha tratado el tema de Israel. Esa es la contraparte de la defensa israelí que hacen con el tema de los problemas de alimentación que está generando la guerra de Israel en Gaza. Te llevo porque ahora después volvemos si querés al plano internacional, pero se está crispando a nivel local el tema. Comentaba, ¿no? El otro día hubo una manifestación en las inmediaciones de la Escuela Integral Hebreo Uruguaya que incluyó, por ejemplo, obviamente incluyó a los manifestantes, pero también incluyó el acordonamiento de la policía para que, no sé si para que la manifestación llegara efectivamente a la escuela o no, porque esto fue en la Plaza León Tolstoy, para los que ubican la zona, es en la intersección entre Yauri y 26 de marzo. Pero que es, yo la verdad que no ubico mucho por es ahí. una plazoleta, es cerca, es enfrente. Esa media cuadra de la escuela. Esa media cuadra. Esa media cuadra de la escuela, efectivamente, y ahí se acordonó, digamos, el acceso, o por lo menos se apostaron ahí miembros de la Guardia Republicana para, no sé si para que no llegaran hasta la escuela o simplemente para, digamos, fijarse de que no pasara nada, que no hubiera ningún incidente. Había habido también, si no me equivoco, la queja de la gente de la escuela porque habían pintado la bandera de Palestina en la calle Lamas también, ¿no? O sea, habían llegado los estudiantes, se habían encontrado con que estaba pintada la bandera de Palestina en la calle Lamas, lo cual se entendió como una provocación. Del otro lado, o sea, porque tuviste estos episodios. Del otro lado, el semanero de Brecha publicó hace 2 semanas, si no me equivoco, una historia donde contaban que un auto que había estacionado por la otra entrada de la Integral, que es por la calle Trabajo, es del otro lado de la manzana, había estacionado su auto y tenía en la vaca, no arriba, una bandera palestina. Y salió la policía y le dijeron que se fuera porque entendían que era una provocación. La persona dijo, no, mirá, esta bandera yo la tengo hace 2 años acá, no me voy a ir, básicamente. Se entendió que había sido una provocación. Y el otro día, Geva Smith en realidad se pronuncia, que es una de las directoras de una asociación de mujeres musulmanas de Uruguay, que estuvo en el Canal 5. Ella anda con el velo, digamos, vive en las inmediaciones también de la Integral, y también está el Ariel por ahí, en la vuelta, en la zona de colegio que está en la calle Cavia. Y contaba que venía caminando con el velo puesto con sus hijos y le sucedió lo siguiente. Y me parece que se está coartando también la libertad de expresión. El hombre me dice, yo hace 2 años que tengo una bandera chiquita de Palestina. O sea, no es que la puso provocativamente, ponele, ¿no? ¿No fue un acto de provocación? No fue un acto de provocación de que la puso específicamente. Ay, mira, estoy frente al Colegio Integral. Hay gente que ni siquiera sabe que el Colegio Integral es de la colectividad judía. Porque dice Colegio Integral, no dice colegio, no sé, sí, no hace israelí referencia. O colegio judío, nada. O sea, entonces me parece a mí que se está coartando un poco el derecho del otro también de expresar su opinión acerca de lo que está aconteciendo. Sí sé que le dijeron que vino la policía, que lo intimidó, que tenía que estacionar a 3 cuadras porque a los padres de los niños les molestaba pasar por ahí y ver la bandera palestina. Me parece a mí, sinceramente, que no justifica. O sea, entiendo de que hay que extremar los cuidados en todos lados, así como hay que extremar los cuidados, diría yo,
en los centros educativos, en las sinagogas, también en los centros religiosos islámicos. Entonces, ¿ustedes han solicitado al Estado, por ejemplo, que tome alguna medida de control? Por el tema Sí. de este hombre. No, cuando hablas de que la seguridad debe ser para un lado y para el otro, Claro, que claro. parece... No. ¿Y han vivido provocaciones de este tipo? Personalmente yo las viví de ese mismo colegio, de estudiantes de ese colegio. Yo voy caminando, obviamente soy visiblemente musulmana, entonces pasaba con mis hijas y me hacían señal de metralleta. ¿Eso sucedió ahora? Eso sucedió hace 3 años, te estoy hablando. ¿Lo denunciaste de alguna manera? No lo denuncié porque dije, bueno. Bien, yo dije Ariel era también integral, ¿no? O sea, porque el Ariel está ahí cerca, pero integral. Ahí tenés otro episodio, digamos, del otro lado, diciendo que hay provocaciones. Es decir, es para preocuparse, digamos, estas pequeñas manifestaciones de encono entre unos y otros. No, creo que no, todavía no, pero claramente está latente en Uruguay también, digamos... Yo creo que siempre el encarnizamiento que hay entre la preocupación, ¿no? Siempre está en otros países esto está escalando fuerte. Claro, bueno, en Uruguay por ahora tenés estos episodios que relatamos, ¿no? Que contaba Jeva Smith, los que contaban las pintadas de la bandera palestina en la entrada de la integral. Hay reacciones políticas también, ¿no? Porque muchos legisladores salieron sobre todo a criticar esta manifestación puntual que hicieron los de la Coordinadora por Palestina en las inmediaciones de la Escuela Integral Hebreo Uruguaya, porque también se decía que los chiquilines habían tenido que ser evacuados de la escuela para no tener que enfrentar esa manifestación. Hay que recordar que Uruguay hace unos años tuvo un ataque violento de antisemitismo, la muerte de David Frem. Uh-huh. De hecho, hace poco fue el aniversario, en marzo de este año, no sé cuántos años, creo son 10 años, fueron 10 años creo, y se hizo un acto protocolar donde asistió Yamandu Gorsi, ¿no? El presidente. O sea, vos decís puede ser un caso absolutamente aislado, pero tampoco, o hace tiempo que el horno no estaba tan para bollos como está ahora. Esta es la guerra más larga, más grande que Israel ha llevado adelante en el Oriente Próximo. Sí. Fue en 2016. En 2016 fue el asesinato en Paysandú, ¿no? Sí. ¿Querés ver alguna declaración? Por ejemplo, la de Delgado. Tenés la declaración de Álvaro Delgado, el presidente del honorable directorio del Partido Nacional. También tenés de otros coalicionistas varios, ¿no? Pero, por ejemplo, te diría que vos dijiste políticos, Sapo, pero en realidad los que se pronunciaron más que nada sobre este tema fueron los coalicionistas, ¿no? Te diría que yo, por lo pronto, alguno del Frente Amplio no he visto. Pero bueno, en el caso de Delgado, por ejemplo, puso: inaceptable, el escrache es una práctica totalitaria y hacerlo frente a un colegio es injustificable desde todo punto de vista. Lo que sucede es impropio del Uruguay, somos un país de paz y de respeto de los derechos y las autoridades deben garantizar que así siga siendo. Mi solidaridad con la comunidad judía del Uruguay. Ese es el mensaje de Álvaro Delgado. No sé, podés ver el de Gerardo Sotelo también. Gerardo Sotelo, diputado del Partido Independiente, ¿no? Compartiendo una publicación del video que hizo un usuario de Twitter que se llama Gabriel Lander. Economista. Ahí va. Sotelo puso: acosando a niños por su condición de judíos. Berlín 1938. Los nazis de siempre. O sea, tildando a los manifestantes estos como nazis. Y después está, por ejemplo, Graciela Bianchi, la senadora nacionalista, ya la conocen. En el caso de Bianchi hizo un mensaje parecido al de Sotelo. Puso: hay que estudiar historia. Así empezó el nazismo. Todos somos judíos. También la acusación de nazis para estos manifestantes. De nazis. Digo, no está colaborando en nada, ni Sotelo ni Bianchi, ¿no? O sea, entiendo que no compartas en toda cosa las formas en las cuales se manifiestan los de la Coordinada por Palestina. Entiendo que no compartas... el lugar, ¿no? El lugar, exactamente, que tiene que ver la escuela integral con lo que está haciendo el gobierno de Benjamín Netanyahu. Cuando en Israel tenés decenas o millones de personas que están en contra de lo que está haciendo su gobierno. Es decir...
Pero de ahí a tildar de nazis a estos manifestantes es un despropósito absoluto y que no colabora en nada para digamos, tratar de acercar las partes. Estando tan lejos de la jugada, digamos, lo que capaz que podés trabajar es justamente para que acá judíos y palestinos, dentro de las discrepancias, puedan tratar de tener un lugar de conciliación, no meterles esta etiqueta, porque si no me equivoco, Javier García también citó al Parlamento al Comité Central Israelita para tener su versión de estos hechos. Sí, ¿no? pero García no hizo esta No, ya sé, claramente no lo pongo en el mismo paquete que Bianchi y Sotelo, ¿no? Claro. Eso está claro. Y en paralelo mañana, ¿hoy qué fecha es? Hoy 19, el domingo. Hay una concentración y marcha en contra del antisemitismo en el Memorial del Holocausto, ahí de la Rambla de Punta Carretas, a las 16 horas, convocada por los movimientos juveniles judíos que están nucleados en la nueva Federación Juvenil Sionista. También está la Organización Sionista del Uruguay. Están invitando a la colectividad judía a participar de esta concentración contra el antisemitismo, que entienden que hay una escalada de antisemitismo, la colectividad judía en Uruguay. Hay que esperar que no escale realmente. Estoy seguro que no aporta nada lo que plantean Bianchi y Sotelo. Tampoco aporta nada que, si es así que pasó, que vos escraches a los niños que están yendo a la escuela integral, seguro. Pero bueno, esto es parte, digamos, como uno de los corolarios de esta escalada, digamos, retórica, tiene que ver con esta convocatoria del domingo. Sí, en España están discutiendo todavía lo que pasó con la Vuelta Ciclista, ¿no? Con la Vuelta de España, que cuando estaba llegando al centro de Madrid fue interrumpida por cientos o miles, ¿no? En realidad eran una banda de manifestantes pro-palestinos que a la fuerza impidieron que la Vuelta tuviera su fin en protesta porque había ciclistas judíos que en realidad creo que técnicamente corrían para un equipo canadiense, que a la vez estaba financiado por el que tiene el 40% del Atlético Madrid, que es un judío, ¿no? Entonces ahora hubo una resolución del Comité Antiviolencia en el Deporte de España, sancionando a 17 manifestantes identificados por violencia, por haber agredido, haber querido interrumpir la vuelta, sancionados con multas económicas. Sánchez, el presidente, habló en favor también de los manifestantes. Eso generó un ruido político fuerte, críticas a Sánchez en el Parlamento español. El otro día también en el Parlamento madrileño, ¿no? Llevaron una bandera de Palestina, ¿no? Y Isabel Díaz Ayuso, la presidenta del ayuntamiento, dijo, bueno, a ver cuándo traen la de España, ¿no? Y volvió a repetir, ¿no? Que si ahora, porque también le prohibieron a unos ajedrecistas judíos participar de un torneo, porque también hay una propuesta de que de bañar de las competiciones a los atletas de Israel, es decir, o por lo menos tomar acciones parecidas a las que se tomó con Rusia cuando invadió Ucrania, que te acordás que se perdieron los juegos, todo. O sacarle la bandera, ¿no? Hoy en día, claro, por ejemplo, en el tenis, los tenistas rusos juegan sin bandera, en los gráficos, ¿no? O sea, toda esta discusión se viene cada vez escalando más, porque sigue escalando también la guerra, porque en realidad ahora lo que vemos es que Israel ingresa en una nueva fase que pretende que sea la última fase de tratar de destruir por completo a Hamás. Y esto implica, de vuelta, meterse al centro de Gaza, a tratar de matar a los líderes de la... Y se hace puesto todo, no, pero desplazando población civil. Una cosa que decía el otro día Jonás Bernstein, el hijo de Nahum Bernstein, que estuvo entrevistado con nosotros, que ha escrito varios textos sobre justamente este conflicto y tratando de entender, bueno, digamos, el crecimiento del antisemitismo, los casos de discriminación que sufren los judíos en diferentes partes del mundo. Su padre fue el creador de la ley antidiscriminatoria en Uruguay. Porque claro, pues la pregunta es, o sea,
¿No es esperable también que surja el antisemitismo en el mundo cuando vos tenés un gobierno que está haciendo lo que está haciendo el de Netanyahu, con ministros que hablan de que la parte más complicada, que es la de la demolición de Gaza, ya la hicimos, ahora es momento de empezar a parcelar y negociar con Estados Unidos? Y él decía, sí, aceptaba, es esperable, pero no es tolerable. O sea, no es tolerable el antisemitismo, o sea, que vos... por lo que hace el gobierno judío, te metas con el pueblo judío. O sea, que lo pongas a todos en la misma bolsa. Era la preocupación desde otro lugar, me parece, pero también de Gerardo Leibner, ¿no? Sí. Uruguayo radicado en Israel, judío él también, con visiones críticas de lo que viene haciendo Israel y que planteaba, o sea, parte de los efectos que tiene la forma en que Netanyahu está llevando adelante la guerra va a generar una ola de antisemitismo. ¿Es justificable? ¿No es justificable? No es justificable que te la agarres con los judíos por lo que está haciendo Israel. Pero es un efecto que se termina dando. Por culpa del gobierno de Netanyahu. Sí. Hay que hacer una pausa y nos metemos con No otros porque temas. jamás se haya liberado a los rehenes. No, pero estoy hablando del antisemitismo, del crecimiento del antisemitismo. O sea, claramente el crecimiento del antisemitismo tiene que ver con lo que está haciendo el gobierno de Israel en Gaza, que genera las peores reacciones en muchas partes del mundo. Es esperable, no es tolerable. Pasa que vos ves una foto o un video de esas marchas forzadas, que casi son marchas de la muerte, de gente que tiene que salir de su casa para que venga un ejército ocupante, y creo que de 100 personas, una tal vez te diga, esto es por culpa de que jamás no libera a los rehenes. La mayoría de la gente ve eso y dice, bueno, acá el culpable es el ejército que está invadiendo, ¿no? Que está la guerra de propaganda de fondo. Bueno, ¿no? hay varios clanes armados que no son precisamente Hamás, que están negociando con el ejército de Israel en este momento y pretenden colaborar no solo con la distribución de la comida, sino que enfrentar a Hamás para liberar a los rehenes. Ahí te pongo un ejemplo. No sé si hay una persona en esas marchas, pero sí está esa noticia de diferentes clanes armados palestinos, que no necesariamente pertenecen a Hamás, que estarían tomando otra posición. Seguiría hablando de esto largo y tendido, pero no. Voy a hacerlo después de la tanda, pero antes una canción que además el miércoles la iba a pasar, dijo no la voy a pasar el viernes, así que hoy es el día de esa canción. El disco se llama The Turning Point, que no... ¿Homenaje a Charlie Kirk de Juan Choní? Justo en la semana, ¿no? En que muchos conocieron que era Turning Point, que es el Turning Point USA, que es esta fundación del asesinado Charlie Kirk. No, pero este disco es del año 1969. Así que es bastante anterior y es justamente un punto de quiebre entre lo que venía haciendo el guitarrista bluesero John Mayall con los Blues Breakers, que se había separado de hecho de los Blues Breakers y había formado una nueva banda para tratar de darle cabida a una música más polifónica, donde entraba el jazz, donde obviamente el blues seguía siendo una base muy importante, donde había una instrumentación nueva, eran 4, había saxo tenor, saxo alto, había flauta, eran un cuarteto, ¿no? Con bajo, con guitarra acústica. Mayall sobre todo tocó la guitarra acústica. Bueno, de ese disco yo lo recomiendo mucho, es un discazo de principio a fin, The Turning Point de John Mayall. Vamos a escuchar la canción prometida durante toda la semana, que su propio título indica por qué fue tan complicado llegar a pasar esta canción, porque se llama So Hard to Share. Factum. Esto le va a gustar especialmente a Nico y al Sapo. ¿Sí? Sí. Y a Salle. Y a Juanchi y a mí no necesariamente, porque Factum hizo una encuesta el mes pasado y podemos decir que es una encuesta que nos da el dato de cuán tibios son los uruguayos. Opa. ¿Qué le parece? La tibieza del uruguayo, de la que siempre hablamos, ¿es así? ¿Es realmente el uruguayo un tibio por naturaleza? Yo creo que es, por suerte. Por suerte el uruguayo es más tibio. Sin mirar la data. En estos temas, ¿no? En los temas del debate, de la discusión. ¿Podemos dejar de usar la palabra tibio? Pero es tibio en el buen sentido. A mí tibio siempre es peyorativo. No, para mí no. Sos un tibio. No, tibio. pero eso te lo está diciendo no alguien. te la jugás. Es tibio y no te la jugás. Pero eso porque... Sos un matizado mucho mejor.
Pero lo que pasa es falta que más tibios se apropien de su tibieza y la Claro. reivindiquen. Claro. ¿Entendés? Si a mí me decís Sí. tibio, Ok, yo te voy a decir, sí. es un dato de la realidad, está siendo objetivo. Sí. Que me describas no me ofende, Mm. en principio. ¿A vos qué te gusta? ¿Tibia? ¿Te gusta la tibia? No, pará. ¿Qué? ¿Caliente o fría el agua? ¿O te vas a bañar? Cuando me voy a bañar, no, arranco con tibia y después le doy caliente. Te vas aumentando el calor. Sí, sí, ¿Y en verano, vas derecho a la fría? Tibia. ¿Tibia en verano? Tibia tirando a frío. Bueno, Tibia tirando ¿Te frío. gusta la tibia? La pregunta concreta fue: ¿a quién está viendo? Le preguntaron esto a los ¿El uruguayos, peroné? ¿no? Sí, La tía del peroné, dale, sí. También. Factum, Sí, me Factum quedo le con la pregun- tibia antes que el peroné. Dale. Factum le preguntó a los uruguayos: ¿a quién está viendo actuar mejor en este periodo? ¿Al gobierno, a la oposición o a ninguno de los dos? A Nebraska Fox. Esa es una pregunta, ¿no? ¿A quién estás viendo? Pues son dos temas, la Está tocada tibieza esta y esto encuesta, otro. ¿A quién están viendo actuar mejor? ¿Al gobierno o a la oposición? Dato: 31% considera que el gobierno está actuando mejor. 10% considera que la oposición está actuando mejor. La oposición está allá abajo. Y 54% considera que ninguno de los dos actúa mejor que el otro. Ahí ¿Tienen está. ¿tienen una respuesta ustedes para esto? Si lo Sí. tienen que decir públicamente. Sí, claro. A ver, Ya la Juanchi. tengo. Pará, ¿me dejas ensayarlo un poco más? Tengo una respuesta, sí, por supuesto. Yo creo que... ¿Quién actúa mejor? Claro. Sí. Pasa que Yo actúa creo es muy que- cruel. yo- ¿Actúa en qué? Yo creo que la agenda se movió mucho en peleas, en temas que a veces pueden ser un poco más importantes, pero también muchas veces baladíes, y generar una imagen a veces ¿no? de Para la de pavada. estar perdiendo el tiempo, Tan para la pavada. o claro, o están siendo muy agresivos. Yo creo que, por ejemplo, el episodio de Sebastián da Silva en el Senado tiene que haber repercutido y mucho. Y entonces la gente se empieza a cansar y empieza a decir, pero unos se dicen esto, otros dicen otro, otros se pasan peleando, no sé qué. Ahora, y 54%. Yo ¿Y creo vos que estás con la mayoría en este caso? Yo estoy con la mayoría. Yo creo que el gobierno, por estrategia política, ha sido mucho más conciliador que la oposición. Y eso se traduce en que si adelantamos digamos, en la encuesta, nos encontramos con que la población espera más a políticos conciliadores que a políticos que tienden a polarizar. Bueno, pero por lo mismo la estrategia de Y la, por eso el de la gobierno le da mejor en la oposición encuesta. es polarizar. Claro, pero hará una lectura la oposición de esta encuesta ahora. Bueno, te puedo dar un dato más si querés. La oposición perdió Ahora te lo doy. Escuchamos esto y después te lo doy. líderes, ¿no? Fuertes, claros. ¿Cuál es el líder de la oposición? Me dio líder, no me digas líderes. ¿Eh? Me dio un líder que es la calle Pou. No, pero está fuera de la discusión la calle Pou en este momento. No está metido en la discusión. líder- Está o surfeando en coso o yendo al homenaje Pero más Oller con un Andrés poncho. Ojeda, Pedro Bordaberry, Álvaro Delgado, Javier García. Y Sebastián da Silva. Silva. Yo Ah, diría, Sebastián líder da no. Silva. Tiene mucho más repercusión, toda la cosa que hace da Silva. Me preguntaste líder, no famoso. Me preguntás famoso. Bueno, te lo pero Sebastián la Silva. gente, la gente también mide por eso qué es lo que hace la oposición. La oposición también es Sebastián da Silva. También es. Pero me preguntás líder, te digo esos. Me preguntás famoso, te digo. Pero, Da Silva. pero ¿por qué líder? ¿Qué tiene que hacer uno para ser un líder? ¿Liderar? Sí. Y bueno, liderar a en otros. política liderar un sector. Javier García es el líder de la 40. Es el presidente de la agrupación parlamentaria del Partido Nacional, por ejemplo. Sí. Ojeda es el líder de su sector político. Bordaberry es el líder de su sector político. Y secretario general del Partido Colorado. ¿Qué Ojeda. más habías dicho, Jorge? Ojeda, Te hizo Bordaberry, y Delgado es el presidente del Honorario Directorio del Partido Nacional. ¿Solo con eso basta? Pero sí, ¿En qué sentido? para ser un líder. O sea, con estar al frente de No, una solo con agrupación. eso basta, no. El líder tiene que. El líder tiene que. Los votos. ¿Quién No importa, marca votos? pero el líder Acá. tiene que tener determinadas valores personales que lo conviertan en líder. Eso, yo qué sé. Yo por eso ahí pongo a Sebastián da Tiene Silva. que tener capacidad de tracción. Y en este momento eso lo Pero medís eso más en la también agenda. Lo puede tener una camioneta. Y hay camionetas que son líderes Sí, en el ¿verdad? mercado. Sí, claramente. Las que pautan acá. Si es una Es SUV evidente mejor. eso. Si es una SUV mejor. Pará, el dato que les quería decir. Desgranado por afinidad política.
porque esto se viene hoy Pedro Bordaberry, así que esta pregunta puede estar. Entre los frente amplistas, 60% cree que el gobierno actúa mejor. Podemos decir que no hay una gran sorpresa ahí. Un 1% considera que la oposición actúa mejor. Está ese frente amplista que dice, no, la verdad que la oposición nos está llenando la cara de dedos en este momento, somos un desastre. Pero 35% considera que ninguno de los dos actúa mejor. O sea, casi un tercio de los frente amplistas le preguntás quién viene mejor, el gobierno o la oposición, y te dicen ninguno de los dos. Entre los coalicionistas, y acá hay un dato que es llamativo. Muchas de esas respuestas es gente que le da pereza pensar, ¿no? Dice, Dale, no sé. sapo, desprestigiar las encuestas. No, desprestigio. Dentro de la desprestigio a coalición, población, no las encuestas. Dentro de la coalición, el 68%, o sea, casi el 70% de los coalicionistas, consideran que no actúa mejor ni uno ni el otro. Apenas un 22% considera que la oposición actúa mejor que el gobierno y solo 5% consideran que el gobierno actúa mejor que la oposición. O sea, hay una gran insatisfacción entre los coalicionistas, que casi el 70% considera que ninguno de los dos actúa mejor que el otro. Pero bueno, ahora vamos a lo que les quería decir, que es, le pidieron a los uruguayos colocarse en uno de 5 escalones, de acuerdo a cuán extremos son en sus convicciones políticas. A ver qué tan tibio es el uruguayo realmente. Del total, 7% se consideran oficialistas cerrados. O sea, defiendo al gobierno no importa lo que venga. 23% se considera oficialista abierto. O sea, apoyó al gobierno, pero reconoce que hay valor en la oposición. Después tenés la otra diferencia, ¿no? La contracara de esto. La oposición cerrada, 3%. O sea, los que dicen al gobierno ni un vaso de agua, son 3%. 20% son oposición abierta. O sea, se oponen al gobierno, pero entienden que tiene algún valor el gobierno. Bien, el Uruguay de las cercanías. Y 12% son dialoguistas netos. O sea, son gente que no tiene afinidad política y está para dialogar y conseguir soluciones para el país. Sí, sí. Hay mucho uruguayo siempre está para hablar. A eso, considera que hay mucha gente fuera de este esquema. Casi un tercio de la población está descreída o desencantada de la política. Claro. 20% descreída, 11% desencantada. Es casi lo mismo, ¿no? No, descreído. No. Desencantada es que tú en un momento creyó. Exactamente. Claro, sí, exacto, el descreído exacto. es política. Sí, no creyó también. No, nunca creyó. No, el descreído nunca creyó. Para mí, para descreerte, primero tenés que Sí, creer. claro, Si no sos escéptico. Vos Si no sos podés- escéptico Para de la desencantarse, política. primero tenés que No, cantar. vos podés nacer descreído, más no podés nacer desencantado. Para mí la Vos podés estar desencantado, tenés que haberte encantado. la primero. diferencia es que el desencantado es un cuasi militante. Claro. Y el otro no, es uno que está ahí Descreído. más por fuera. Claro, más por Estos fuera. no me van a solucionar nunca nada. Y marca la encuesta cuántos se dicen que son dialoguistas, pero en realidad no están dispuestos a dialogar. No marca verdaderas intenciones. Porque La me parece encuesta. que está enorme, 90% enorme sí. ese grupo. Sí, queda bien. Sí. Queda bien, Careta. Claro, Yo no, muy mal- somos dialoguistas. Somos Sí, muy mal de la el gente que Twitter ahí contesta en la encuestas. mano y te Sí, prende fuego, te prende claro. fuego y salís. El uruguayo es Yo una hoy, mierda. mirá, hoy me desperté, empecé a mirar las noticias y dije, esto va a seguir igual que siempre. Descreído. Y desencantado, las dos. Estoy en las dos. Estoy en las dos. Se viene Pedro Bordaberry, el senador colorado, para hablar de este y muchos otros temas. Fácil desviarse. Aunque todavía falta mucho para el 2029, el senador colorado Pedro Bordaberry ya abrió el blog de notas y comenzó a sacar apuntes a tener en cuenta cuando se define la estrategia opositora rumbo a la siguiente campaña electoral. Y lo cito: reducir la política a una apuesta binaria es un error fatal. Esto escribía Bordaberry hace unos días en Twitter, tomando como insumo la derrota de la Libertad Avanza en las legislativas bonaerenses, donde la estrategia de Milei de unificar a las fuerzas opositoras terminó, según su mirada, ahogando votos y opciones para el elector. Lo comentamos el otro día en el arranque, hicimos una lectura de ese texto que también decía: lo ocurrido en Argentina debe iluminar nuestros debates en Uruguay, sembrando dudas sobre la idea de impulsar un lema común para la coalición republicana en el 2029 y recordando que en los balotajes de 2019 y 2024 la oposición sumó menos votos que en octubre al comparecer unida. Es un tema interesante de conversación, así que lo vamos a tratar junto con otros temas que están también arriba de la mesa, como por ejemplo el presupuesto y algunos artículos en particular con el propio Pedro Bordaberry. Bienvenido, ¿qué tal? Buenas, un placer estar esta dupla
temible que tengo enfrente. Así que Buenas tardes, conozco hace tantos años. Un placer estar con ustedes. Van varias, ¿no? Gracias por la medialuna de la gaviota. ¿Qué fueron las que sobraron en el último cumpleaños de María Bordarri? No, mentira. Están buenas, están buenas. Estaban fresquitas. Nos metemos con la estrategia de la colección. Se ríe todavía. Vamos a meternos con ese texto, ¿no? Largo texto, abusando la elección de la provincia de Buenos Aires como disparador para pensar lo que puede pasar en el 2029. Reducir la política a una apuesta binaria es un error fatal. Y entonces, ¿se pueden tomar efectivamente elecciones de las legislativas bonaerenses para el futuro de la coalición republicana? Yo creo que es un insumo más. No es el único. Pero lo que ahí yo destaco con el artículo ese es que a veces vos te jugás todo a una sola candidatura y a veces esa candidatura tiene problemas y es peor, ¿no? Claramente una estrategia de unificar todo atrás de La Libertad Avanza y no otros candidatos. Les pegaron la línea de flotación con Karina Milei y varios más ahí que con los temas de la corrupción, que era una de las banderas que tenían ellos, la casta y todas las cosas, y te quedaste sin opción. Ese es un insumo, no es el único, pero me parece que es claro que, porque hubo una estrategia de eso, de unificar, y no parece lo mejor. Y después están los dos ejemplos que tú citas, que son los de la elección del 2024 y del 2019, que también son números, no son opiniones eso, ¿no? En el 2019, cuando gana la calle Pou, la coalición en octubre vota 1.300.000 y un mes más tarde, en noviembre, vota 1.100.000 y algo. Y gana ahí, después de haber tenido una victoria holgada, ¿no? Y en el 2024, la coalición en octubre vota más que el Frente Amplio y Orsi gana con luz sobre Delgado, ¿no? Eso del otro día está bueno ese argumento, ¿no? Es decir, mirá que no necesariamente vas a juntar más votos si te unís, porque la experiencia te muestra. Pero por otro lado, es verdad que en octubre hay muchos más incentivos de muchas más personas para militar, ¿no? Porque tienen que renovar sus bancas, tienen que responderle a sus sectores. Ya en noviembre es un partido contra otro, donde muchos ya consiguieron sus objetivos en octubre. Es decir, son dos elecciones diferentes también. No, seguro. Yo digo son insumos, pero también te complica, ¿no? Porque hay una columna del sábado pasado en El País, no sé si la leyeron, de Licandro, que me parece que fue interesante también, porque agregó otras complicaciones. Tendrías que hacer una interna antes de la interna, y eso te genera problemas y te genera problemas de fidelidades. También te borra a los partidos más chicos, porque con el sistema electoral el que saca más votos le come a los más chicos. Hoy vos ponele, hay partidos que sacan 2 diputados, 1 diputado, 3 diputados, pero no les da por cociente entero en los departamentos, sino que suman toda la votación en todo el país para acceder en el lugar donde más votaron para llegar. Ahí no llegarían, eso seguro. Entonces casi que quedarían 2 partidos nomás en la cancha, y eso también, yo no digo que sea la solución, lo que sí me parece que tenemos que tener en cuenta todos los insumos y no alegremente decir hay que hacer esto, como dicen algunos columnistas, ¿no? Hay que pensarlo bien. Bien, pero hay que pensarlo bien, pero hay tiempos que corren, ¿no? ¿Cuándo hay que tomar una decisión? No, hay tiempo, pero justo pasó. Me parecía bueno, como pasó, señalar, acuérdense de esto. Y me han escrito mucho, o sea, es que tuvo una repercusión mucho mayor de la que pensaba que iba a tener. La subí ahí en mi cuenta de Twitter y voló en comentarios, discusiones, eso. Y bueno, tú me estás preguntando hoy a mucha gente que se puso a pensar, y yo he leído por lo menos 3 columnas en los diarios sobre el tema, opinando a favor y en contra, y creo que hace bien discutir las cosas, no ir directamente a... Se juntan 4 y dicen vamos a hacer esto, ¿viste? No, pensé ponerle un piecito más, que en política 2 más 2 puede ser 4, puede ser 10, puede ser 1, y hay que ser muy cuidadoso con eso. Pero ¿qué habría que hacer con la coalición si no es el camino comparecer con un lema único?
Bueno, lo que pasa es que vos podés pensar en un bipartidismo en el Uruguay, Frente Amplio, coalición, o un coalicionismo, no sé, me entra qué, pero bicoalición. Entonces, me parece que el otro día decía, bueno, pero el Frente Amplio no lo hace y gana. Che, ¿y si el Frente Amplio fuera con 2 candidatos? Upa, ¿no? ¿Qué pasaría? Nos da el changüí que no va con 2 candidatos. Entonces, y no puede ir con 2 candidatos si es un partido. Entonces, si nosotros tenemos una posibilidad en el sistema legal electoral de hacer esto, ¿por qué no lo vas a aprovechar? Ahora, ¿qué pasa con la coalición cuando está en la oposición? ¿Cómo debería funcionar? Yo creo que estamos funcionando bien los que tenemos vocación de coalición. A mí me parece que es lo mismo que un partido. Con el Partido Colorado no tenemos por qué votar todos lo mismo. Intentamos votar todo lo mismo, y si hay una cosa esencial para el país, lo conversamos y decimos esto es vital. Pero no necesariamente tenés que estar de acuerdo en todo. Y en la coalición lo mismo. Fíjate que cuando empezó este periodo, lo primero que se aprobó en el Senado fue un proyecto de ley que se creaban nuevas alcaldías 30 días antes de la elección municipal, en un acuerdo entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, del que no nos hablaron. Era un acuerdo entre Alejo Umpierres y Aníbal Pereira, que querían crear unas alcaldías en Rocha, y fueron y lo aprobaron. Ahí nos enteramos nosotros cuando se votó, votamos en contra, dijimos que no, faltan 30 días, no sé cuánto. Lo dimos vuelta en diputados por un voto. Porque le dijimos al Partido Nacional, che, coalición. Yo creo que lo que es coalición necesita como 2 aspectos. Uno, una cuestión de lealtad. Siempre avisar. Che, yo veo esto así. Y dar al otro la chance de necesito que me ayudes. Me parece que no va por ahí. Che, mirá, yo creo que eso está bien, cada uno vota lo que quiere. ¿Hay una bancada que coordina la bancada de coalición? Sí. En realidad lo que hacemos es nos juntamos a conversar. Pasó con el tema de la caja profesional, muchísimo. En el tema de la caja profesional decidimos reunirnos con todos los senadores y diputados de la coalición, y al final llegamos a un acuerdo y votamos todos juntos. Recién nombraste la lealtad como parte fundamental de un elenco de coalición. Cuando Perrone decide no votar la comisión investigadora por la estancia de Mario Dolores, dice, vamos a dejarlo para después de que termine toda la discusión sobre el presupuesto, diciembre de este año, que en realidad ya sería dejarlo para el año 2026, pues enseguida viene el receso legislativo. Vos hablaste de que no hubo lealtad por parte de Perrone. ¿No podría ser entonces alguien como para contar en un elenco coalicionista si carece de...? No, lealtad es una palabra muy fuerte. Yo cuando te digo la lealtad de avisar lo que vas a hacer. El Partido Nacional o Partido Independiente o el que sea no se puede enterar en el plenario cuando votamos que voy a votar yo. Tenés que avisar antes y que lo sepan y darle la chance que te convenza o saber lo que va a pasar. Eso es lo primero. En el caso de Perrone es mucho peor, me parece a mí. Perrone, a mí, cuando se fue a hacer la comisión investigadora, querían algunos en la coalición hacer una denuncia penal. Yo dije, tenemos que hacer una coalición, debe hacer una comisión investigadora antes, que parece más sensato. Y a mí me gusta primero definir las cosas políticamente. Y aparte creo que iban a surgir muchas cosas. Los llamé a Perrone, los llamé a Salle, yo llamé al Partido Independiente y obviamente hablé con el Partido Nacional. Dije, ¿ustedes se acompañarían? Y Perrone me dijo, sí, acompañamos. La investigadora. ¿Qué? La investigadora. La investigadora. ¿No dijo cuándo? ¿O bueno, dijo cuándo? Bien. Porque de eso se agarra Perrone. A los 3 días me reuní con él a agradecerle que la iba a votar. Gracias. Muy bien, todo bien. Después me llamó y me dijo, mirá, yo pido 2 cosas, te pido 2 cosas si puedes conseguirlas. Uno, que vote
todo el Partido Colorado y que vote todo el Partido Nacional, porque había una duda, algunos iban a votar. Y lo otro, que empiece a funcionar después que pase el presupuesto ahora a fin de octubre. Va de suyo que la votábamos en el momento. 3 veces como Pedro a Cristo. Me dijo eso. Y cuando llegó el momento, ahí dijo no, en diciembre, ya no la quería votar, pero él se había comprometido. Ya está. ¿Y te hablaste después de eso? No, ya está. Yo creo que el sistema político en el Uruguay, por suerte, se funda en el cumplimiento de la palabra. Yo en el Senado no ando con un escribano y o redactando contratos y firmando. Si le digo al Frente Amplio voto, sabe que voto. Y si le digo al Partido Nacional no voto, sabe que no voto. Y el valor de la palabra tiene el valor de un contrato en la política. Pero no hablaste con Manini ahí tampoco, o sea, porque ahí tenés, como decís vos, es importante el valor de la palabra en el funcionamiento de los acuerdos políticos. Y acá vos estás dando a entender que se rompió esa regla no escrita. Y ahí no había que haber un contacto con el líder de ese partido. Yo hablé con el que me dio la palabra. Está bien, de repente tendría que haber hablado. Pero, ¿qué es lo que me parece ahora? Que si yo vuelvo a sentarme con él y él me dice algo, no sé si lo va a cumplir. Entonces, ¿para qué me voy a sentar con él? Quedó algo roto. Y con Sasha hablaste después, porque cuando se define Perrone define no votar la investigadora, Juan Martín Jorge, Sasha dice, no, yo voy a hacer la denuncia. Juan Martín Jorge dice, votá, ¿sabes qué? Me sumo, te acompaño, fue ahí mismo en la sesión. Y ahí dijimos, pará, hay que hablar con Pedro. Y ahí conversaron con Sasha. No. Yo a Gustavo lo conozco hace 35 o 40 años. Ajá. Era abogado del ejercicio de la profesión, tengo una buena relación, nos conocemos bien. En realidad, si tú mirás la conferencia de prensa del día de la interpelación, cuando se anuncia la comisión investigadora, Gustavo Salla está sentado al lado mío y habla en la conferencia de prensa. Gustavo, podrás decir cualquier cosa de él, pero es un tipo que cumple la palabra. Yo en eso tengo la tranquilidad. Me dijo, sí, la voto, si hay una conferencia, sí voy, y fue y habló. Una cosa así. Ahora, después, cuando no se votó la investigadora, Gustavo dijo, creo que hay que hacer una denuncia penal, porque veo de los elementos que creo que hay que dar, como dijo él, me dijo, hay que dar noticia a crímenes, dice. Y entonces, de posibilidad de algún tipo de delito. Y entonces, bien, si él lo veía así, Juan Martín Jorge me dijo, y le digo, mirá, si lo ven y les parece que es, adelante, me parece bien. No es que me piden permiso a mí, esa cosa que yo no creo en eso de pedir permiso. Vienen y te dicen, vos, ¿cómo la ves? ¿Viste? Pero si vos la ves mal. Y le doy mi opinión y lo trato de convencer que no. Ese sí es claro. Pero acordate que en la interpelación y te dice, mira, yo voy a seguir adelante había hecho un fundamento claro de 12 ilegalidades y inconstitucionalidades, y además había señalado que algunas podían tener apariencia. Por fuera de vamos a dejar las ilegalidades del proyecto María Dolores. ¿Te parece que es una buena inversión? No, que no es una buena inversión, no hay ninguna duda. No debiera ser una prioridad gubernamental meter $50 millones ahí, porque 33 de la compra del campo, más 10, 15 por lo menos, o algo más que hay que poner para ponerlo en forma, para instalar 16 colones y hacer un campo de recría. Parece un poco excesivo eso. Frente Amplio habla que en total van a ser 200 familias las que... No, te dicen, hay 200 familias que pueden ser beneficiadas porque van a haber productores lecheros, principalmente de la Sociedad de Productores de San Ramón, cuya gerenta es una señora del Frente Amplio que insulta a todos los que son de la oposición, casualidad del MPP, que es la que está diciendo me voy a beneficiar con eso, y les están adjudicando el campo para que siembren sin fijar el precio que van a tener que pagar. Se lo dan con precio a fijar. Es la peor politiquería que te podés imaginar. A los correligionarios, en un lugar donde al Frente Amplio le cuesta llegar porque no entiende el negocio agropecuario, entonces, ¿qué es lo que lo quiere hacer? Con esa politiquería barata de otra época, que es ayuda a los míos y de esta forma, porque fíjense que estoy protegiendo al más chico. Al más chico lo protegés si lo haces propietario.
El colono no tiene que ser arrendador, el colono tiene que ser propietario. No lo digo yo, lo decía Chicotazo en la década del 50. ¿Y cómo le haces propietario? Y sin un instituto, sin un apoyo del Estado. Sí, el 60-70% de la tierra hoy del instituto está dada en arrendamiento. Sí. Hay que transformar los arrendamientos en arrendamientos con opciones de compra y dar créditos a largo plazo, para que el colono realmente sea propietario de la tierra. Y ahí te pregunto, ¿esa opción sería para ir desarmando la herramienta de colonización? No. ¿O seguirías comprando campos con colonización? Todo lo contrario. Colonización no sabe bien, pero tiene seguro más de 520.000, 530.000 hectáreas. La mayoría dadas en arrendamiento. Entonces lo que colonización tendría que hacer es vender a los colonos, subsidiado, etcétera, y esa venta le genera recursos. Y con esos recursos puede volver a comprar para volver a venderle a nuevos colonos para poder realmente afincar a la gente que quiera en el campo. O sea que a vos te parece, a vos la herramienta te parece correcta. Pero la herramienta fue creada por Tomás Berreta, no, ya sé, pero pregunto. Del Partido Colorado. En aquel entonces, te lo puedo mandar, hubo una gran discusión, y yo creo que Nardone tenía más razón, porque ellos querían este sistema de clientelismo. ¿Por qué es clientelismo esto? Político. Porque dependés de los del instituto que van y te refinancian y después te dan una plata para hacer una cosa y después te dicen, como vos no te da la explotación, te voy a comprar en $50 millones un campo de recría para que vos lo tengas, y entonces y yo te estoy haciendo favores, cuando yo lo que creo es que tenés que darle la herramienta para que el tipo realmente pueda producir y sea propietario. Enciso está en ese clientelismo político, porque le gusta. ¿Qué? A Enciso le gusta ese clientelismo político. ¿A quién? A Enciso. Y le gustará, yo qué sé, preguntarle. Enciso está contento porque... ¿Y qué me importa si le gusta Enciso? No, yo no sé. Traele y preguntale, me está preguntando a mí. Yo quiero estar diciendo. Me parece que le gusta también a mí no sé que le gusta Enciso. A mí no. Dijiste muchas cosas acá, vamos a ir desgranando. Dale, boludo. Digo, es una herramienta creada por el Partido Colorado, ¿no? Vos entendés que también se convirtió en una herramienta clientelar con el correr de los años, por más que tenía como objetivo primigenio afincar a la gente en el medio rural, ¿no? Cosa que no sucedió porque la gente del medio, se fue del medio rural en los últimos 40 años masivamente. O sea que por ese lado no funcionó. Pero sí se entiende que sigue siendo una herramienta para darle acceso a tierras a personas que eventualmente no podrían hacerlo. Ahora, pues dijiste, el Partido Colorado en el gobierno de Jorge Valle quería desmantelarlo. Tú lo sabes muy bien. No, Pensión era partidario de eliminar el Instituto de Colonización. Mirá, y Valle también. Yo creo que comparto el 90% de las cosas que hizo Jorge. Me declaro jorgista y seguidor de sus ideas. Esa no. No. Esa no. Pero a lo que voy es, hay una visión crítica del Instituto de Colonización también. A lo que voy, la mía es crítica también. La mía es crítica. Pero la querés mantener. Pero te digo lo que pasa, lo que no entienden, porque lo decía también Chicotazo, los que miran el campo desde Montevideo y no desde el campo, no lo entienden. Cuando te dicen, no, tenemos que afincar a todo el mundo en el campo, no se dan cuenta de la realidad actual. Está bien, yo comparto. No entienden el campo. El campo hoy, y la gente no quiere vivir toda la semana en el campo. Agarra la motito y se va al pueblo más cercano y vuelve. Y el que no tiene motito tiene una camionetita. Sí. Y es lógico porque tiene mejores servicios. Antes el que trabajaba en el campo salía una vez por mes. Pero por eso. Eso lo arreglás con una modificación y dicen, usted no tiene por qué vivir. No, y lo hago propietario. Porque ¿sabes lo que no entienden también? Es que ya no es solamente lo que vos explotás. El campo ha cambiado a los servicios. Yo me comí más de un verano arriba del tractor allá en Durazno, 8 horitas, 5 de la mañana a 1, yo después venía mi hermano Santiago de 1 a 9 y después venía el tractorista de 9 a 5 porque nosotros no podíamos dormir de noche. Estábamos semanas preparando las chacras. Hoy viene el de la siembra directa, pim, con tremenda máquina que nosotros no podemos comprar y en 3 días te la tiene pronta. Entonces, ¿qué es lo que hoy es la realidad del campo? La realidad del campo son los servicios que se prestan. Hay unos muchachos ahí en Reiles, en Molles, que tienen un servicio de parque. Andan por los campos
una vez por semana haciendo el parque. Y cambiaron la camioneta. Es un tema de servicio. Entonces, porque si no, te me vas. Es un tema de economía colaborativa. Pará, porque tiraste un palo fuerte. Tienen que entender cómo es. No lo entienden. Tiraste un palo fuerte al Frente Amplio diciendo, esto es el Frente Amplio que no conoce nada del campo y que necesita... Sí, no conoce. Pero van a venir muchos colonos que son eventualmente Frente Amplistas y que les encanta la herramienta de colonización, incluyendo a sus presidentes y expresidentes, en decir, no, esto no tiene que ver con el Frente Amplio y con estos ganaderos no tienen nada de lechería. Esto tiene que ver justamente con políticas de desarrollo productivo. Conaprole, cooperativa. ¿Quién sabe más de leche que Conaprole y los productores de Conaprole? No entendió la mayor concentración de la tierra de la historia del Uruguay se dio en los 15 años del Frente Amplio. Porque nadie entendió. Pero yo te digo porque la visión del Frente Amplio, esta romántica de decir vamos a establecer personas en el campo y obligarlos a vivir en el campo y no ir a la ciudad o al pueblo y ir a trabajar, no es la realidad, vas contra la realidad. Eso es lo que les pasó. ¿Y por qué sabes qué pasa? La escala paga. Bueno, ahí quiero detenerme un segundo. Y la escala, vos podés tener un gran inversor que compra mucha extensión, muchos pequeños productores que se asocian y entonces se asocian para una cantidad de cosas. A eso voy. Si nosotros le quitamos los subsidios del Estado, ¿el minifundio es viable en Uruguay? No. Si el minifundio es colaborativo, o sea, muchos pequeños productores asociados, ¿es viable? Cooperativo. Mi abuelo fue senador. Yo siempre destaco 2 leyes que se aprobaron en el gobierno de la Mesa, que fueron de su autoría. La primera, el Estatuto del Trabajador Rural, que limitaba la jornada, preveía que cada tantas hectáreas vos tenías que tener una casa para el trabajador que tenías empleado y su familia. O sea que, y tenías que facilitarles la educación. 1943. La segunda ley, las cooperativas agropecuarias, agrarias. La ley de eso. Si vos vas a toda la zona de Colonia, de San José, Florida, San José, Colonia, esa zona, va a ser que los predios son muy chicos. La gente labura, es cooperativa. Hay una vocación suiza, muy suiza a ese tipo de trabajo. Yo creo que ese es el camino. Ahora, decir que te voy a dar una parcela, me vas a pagar arrendamiento, que vas a sufrir para pagarlo, chiquito, para hacer la cosa, después vení, como le pasó al expresidente de colonización, que resulta que había pedido una plata para hacerse una casa, y después no rendía cuentas, y todo ese tipo de cosas, terminás debiendo un favor político. Pero entonces no defendés colonización. Tú no defendés la herramienta de colonización. No, claro que sí. Defiendo la herramienta de colonización que pregonaba Benito Nardone Chicotazo. Hacer propietarios los colonos. Es decir, Nardone decía, si necesitan 90 años, dale 90 años. Pero yo te digo... Porque vos en lo tuyo invertís mejor, invertís más y decís que si te morís va a estar tu señora que va a tener un capitalcito para poder vivir el día que vos no estés. Pero es necesario, yo lo comprendo, pero es necesario que exista un instituto que compra tierra para después vendérsela a los colonos, o basta con tener una política crediticia, blanda o subvencionada para que suceda eso mismo. Porque, por ejemplo, Nueva Zelanda, que en lechería también saben bastante, no tiene un instituto nacional de colonización. Sí. Tiene un montón de políticas crediticias muy favorables para que puedan existir pequeños productores, pero no tiene un instituto. Lo veo totalmente liberal, neoliberal, a Juanchi. Lo vamos a traer seguro. Lo increíble, ha logrado a mí colocarme en la defensa del estatismo contra el zurdo. Una cosa formidable. Te traje Juanchi, por facho y te me volviste un zurdo. Andamos buscando candidatos. Ya tiene uno que tiene mucho más músculo que yo. Déjame empezar un eslogan. Acaba de decir tiene uno mucho que tiene mucho Juanchi, más músculo. Uní es difícil hacerlo rimar con vení algo. Con uní. Vení con uní. Unite. Ahí se está unir para crecer. Por ahora hacemos una tanda y tenemos que meter en el presupuesto. Hacemos lo que quieras. Bueno, excelente, ya venimos.
Seguimos conversando con el senador Pedro Bordaberry. ¿Nos metemos en el presupuesto? ¿Te parece? Dale. En general has propuesto desglosar algunos artículos que generan polémica y discutirlos afuera de los plazos que impone el debate presupuestal, ¿no? Eso sí. Sí, tres. ¿Cuáles son? Tres principalmente. Uno es el del secreto bancario. Yo creo que el secreto bancario al final va a salir bien. No es que uno esté en contra de levantar el secreto bancario, uno está en contra de que se levante el secreto bancario sin la autorización del juez, sin el control del juez. Y eso es una cosa distintiva del Uruguay. Lo que propone este presupuesto es que sea la DGI la que pida el levantamiento y no tenga que pasar por la instancia judicial. Sí, eso es lo que piden ellos. ¿Vos entendés que es para recaudar mejor y que es parte de la apuesta que tiene para abatir el déficit del gobierno? Lo que me dijeron es que la OCDE, los que se encargan de esto en la OCDE, se quejaron de dos cosas. Uno, que a veces los jueces dicen que no. Igual así dice que no, ¿por qué no? Digo, es un juez. Me parece que no es viable. Y lo otro, porque los jueces demoran mucho. Entonces, como los jueces demoran mucho y a veces dicen que no, a pedido de la OCDE, levantan la participación. Pero eso la OCDE, ayer Agustín Iturbide decía, es también para agilizar y mejorar la forma que recauda el Estado, entre otras cosas, porque necesitan recaudar mejor. Esto lo dijeron en las comisiones, te aviso, sí. Es así, yo digo lo que dijeron allá. Perfecto. Dijeron que ya que se lo daban a los fiscos extranjeros, se lo daban a la DGI uruguaya. Y yo entiendo que quieren fiscalizar mejor, pero no puede ser en detrimento de tus derechos. Porque si alguien piensa, la impositiva tiene sospechas o argumentos de que tú estás defraudando, se presenta al juez y dice, mira, estás defraudando, levantame el secreto. Pero si no hay sospecha y no hay fundamento y vos cumplís, no tiene por qué enterarse en que gastas tú la tarjeta de crédito. Y además, fíjate que si le das a la DGI la potestad de meterse en las cuentas de todos los periodistas del Uruguay y de los políticos del Uruguay y los de la prensa y los empresarios, mirá el poder que le das tú al señor de la DGI. ¿Este artículo le da esas potestades, superpotestades? Sí. Puede pedirlo la DGI sin decir nada. No, imagino, va a tener que fundamentar el banco. La DGI puede pedirlo. Puede pedirlo, tiene que dar sus fundamentos. Pero no, lo pide a los bancos y los bancos se lo tienen que dar. Así sin decir aguabá. Y bueno, ¿y qué vas a hacer? Si no pasa por el juez. ¿Quién lo va a juzgar? El directorio del banco. ¿De qué banco? Y el banco donde tenga la plata. Pero vos estás loco, eso lo dice ni loco. ¿De dónde sacaste eso? No, ya sé, estoy suponiendo. No, suponés mal. Suponés mal. Puede ser que le están dando superpoder. La DGI puede pedir la información que quiera, sin pasar por el juez. La cuenta, llamo a... explícame por vos. Llamo al Bro y le digo, dame la cuenta de Saposás. Sí, soy de la DGI, pasame la cuenta de Saposás. ¿Ya está? Ya está. Y de paso la de Juanchi, porque lo vi que está gastando mucho en acá en Toledo. Sí, en el restaurante. Entonces, no, pero esa es la caricatura de una DGI que te corre hasta abajo de la cama. Está bien, yo me quedo con lo que no hay caricatura, que esté el juez. Y lo que le digo, si el juez demora, lo que tenés que hacer es fijarle plazos más cortos al juez. Hacer un proceso, hoy es incidental, fijar más cortos los plazos, no tener que notificar antes al involucrado, está bien. Mejorarlo por ese lado. Sí, pero que esté el juez. ¿Vas a lograr acuerdo ahí? ¿Van a lograr acuerdo con eso? Y yo creo que si a mí me dicen, achicamos el plazo y sigue interviniendo el juez, yo acompaño, sin problema. Hay que mejorarlo, se puede mejorar, vamos a hacerlo. Ese es uno. Ese es uno. Son tres. El otro es el impuesto mínimo global, que al final lo reconoció el ministro de Economía. No es que es un tema mundial, sino que quiere recaudar más, ¿no? Y ahí vas contra un tema, yo creo que más grave de lo que parece, contra la seguridad jurídica. Le estás cambiando la regla de juego a gente que invirtió en el Uruguay. Lo que te dicen con eso es que en realidad el impuesto que paga en el exterior lo va a pagar acá. No es necesariamente así, porque la sociedad que está acá puede pertenecer a otra jurisdicción, a otra sociedad de otra jurisdicción. Hay una cantidad de líos en el medio. Pero sobre todo vas a afectar a las zonas francas. Y la ley de zonas francas dice que vos no podés cambiar la situación
tributaria presente y futura. Y si lo haces en el futuro es bajo responsabilidad del Estado. ¿Y si acordás con todas las empresas que están en zona franca? Bueno, está bien, pero lo que te ahí dice... afecta solamente al negocio de zona franca. Está bien, pero ahora volvemos a la seguridad jurídica. La seguridad jurídica que te da hoy el gobierno te dice, bueno, yo lo voy a hacer y voy a dar beneficios o acuerdos a los que están en esa situación. Está reconociendo que los está cagando, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, como te estoy cagando, te voy a dar beneficios. Pregunta siguiente, ¿cuáles son esos beneficios? No sé, los voy a reglamentar. ¿Qué seguridad jurídica me das? ¿No te parece impresionante? Es decir, no lo pones ni siquiera en la ley los beneficios. No, te lo voy a dar después en una reglamentación. Yo salgo corriendo. Es decir, no te impresiona. El contrato de Monte del Plata, la gente no habla mucho del contrato de Monte del Plata, tiene una cláusula espantosa. Yo nunca la había firmado, me tocó participar en el de Bodnia en su momento, por el cual le aseguran a Monte del Plata que no le van a modificar la ecuación tributaria en el futuro, ¿no? De vuelta, ¿y esto? Pero decir que Monte del Plata le podría iniciar una demanda al Estado uruguayo. Si le modifica la ecuación tributaria, tiene un contrato en el cual dice que el Estado uruguayo lo tiene que compensar. Pero está cómodo Monte del Plata, antes que pelearse con el Estado uruguayo, tiene una planta acá, todo. Está bien, tiene un contrato. Pueden arreglar. Pueden arreglar. Está bien, pero vos fijate en la política de atracción de inversiones y de que estén los inversores. No, estamos hablando de que si te va a hacer un juicio y si te hace un juicio lo vas a arreglar. Ahí se aclaró de que a las personas que no... A ver, las personas que las empresas que no pagan en su casa matriz, porque los países no están bajo este esquema, si se están acá no van a tener que pagar ese impuesto. Eso creo que quedó bastante claro. Es los países en los cuales se cobra este impuesto, bueno, una parte que... ¿Quedó claro o va para todos? Creo que no. ¿Qué pasó? Esa es la segunda parte. Bueno, la OCDE dijo hay que hacer esto, y nosotros decimos lo pide la OCDE, salimos todos corriendo. No te digo nada, que los países de la OCDE son principalmente los europeos, que quieren seguir financiando el horror que tiene de sobregasto, gasto público que no pueden pagar, etcétera, a costa de nosotros países sudamericanos, africanos, etcétera, ¿no? Eso es lo que, dejemos de lado el imperialismo yanqui, el colonialismo, todas esas cosas así, ese discurso ¿te acordás, no? Quieren eliminar la competencia fiscal. Con el pueblo contra el imperialismo y el colonialismo y todo, y acá estamos, todo Che Guevara, la revolución, todo eso no. Viene la OCDE, dice, vamos a hacer esto, y ahí va el Frente Amplio, ¡opa! Vamos arriba, y se va. Vamos a explicar un poco a la gente. Ahora, es así. Ahora, te digo una cosa. Estados Unidos es la potencia más grande del mundo. No al impuesto mínimo global. Segunda economía más grande. China. No a India. India. Tampoco. No al impuesto. En Europa, ¿cuál es la economía más grande? Alemania. Bien. ¿Sabés lo que dijo hace 15 días el primer ministro de Alemania? Che, vamos a suspender esto. Si no están ahí, tenemos que... Bélgica lo llevó a la Corte de la Unión Europea para pero ante la lógica de los hechos te demuestra que este gobierno necesita hacer caja y eligió como forma de hacer caja acelerar la discusión sobre la implementación de este impuesto mínimo global que tiene otro nombre. Me parece que eligió hacer pelota la seguridad jurídica y la atracción de inversiones. Y está tratando, y por todos lados te está diciendo, mirá, de hecho el gobierno pasado ya había hablado con varias empresas importantes que tienen parte de su producción o de su trabajo acá y que estarían muy dispuestas a pagar. Simplemente se aplazó para ver qué hacía Estados Unidos. De hecho, los programas, uno lee el programa Está el tema. Uno lee el programa de gobierno del Partido Nacional, el programa de gobierno del Partido Colorado, se encuentra con que está la posibilidad de que se implemente el impuesto mínimo global, pero se va a preservar siempre el estatus, de captación de inversiones de Uruguay, siempre velando por eso. Es decir, los programas de gobierno de los dos partidos ya tenían en la mira la posibilidad de incorporar el impuesto mínimo global. Lo que está haciendo el Frente Amplio es acelerar por necesidad de caja su implementación. Ahí había una idea de discutir. Pero de una forma equivocada, poniendo la carreta adelante de los jueces. Porque primero te lo pone y después te dice cuáles van a ser las compensaciones. Y me parece que lo que debieras hacer, si actúas ahora hablando seriamente, lo que acabo de hacer, que me copé, pero la verdad que en algún momento hay que decirlo, ¿no?
porque allá estaban todos, ¿no? Los revolucionarios que ahora le soplan y hacen lo que dice la OCDE y los países europeos. Pero esa caricatura de los gobiernos del Frente Amplio se ha caído porque era Astori el que manejaba la política económica, ahora la maneja Abril O'Donnell. Claramente no son esos revolucionarios. Pero fíjate cómo es la situación. Y estamos nosotros defendiendo el principio de la fuente para grabar, que es el principio territorial, la riqueza que está en Uruguay paga en Uruguay, el trabajo está en Uruguay paga en Uruguay, frente al Frente Amplio que quiere el principio internacional universal de la renta universal para pagar lo que quieren los países europeos de nueva para hacer la extracción de la riqueza del país. Yo tuve la suerte de integrar la cátedra de Derecho Tributario, Finanzas Públicas en la Universidad de la República con Ramón Valdés Costa, con Juan Carlos Peirano, con Alberto Fallé, con José Luis Yo, todos profesores tremendos. En aquel entonces no había duda que nuestros países tenían que defender este principio que te estoy diciendo, porque era defender nuestra soberanía fiscal. Y hoy en día ya no defendemos nada. En algún momento nos tenemos que parar. Ahora, vamos a resumir esto como que 140 países suscribieron el impuesto mínimo global, solo 53 lo están implementando y algunos quieren darse vuelta. De Latinoamérica, solo Brasil lo implementó. Entonces, en un momento, vos lo que podés decir es decir, bueno, veamos cómo va el debate y vemos cómo acompañamos ese debate. Vos lo habías puesto en una frase, estoy apurado, vestime despacito, ¿no? Es decir, vamos viendo cómo avanza este tema y no necesitamos aprobarlo ya en la ley de presupuesto. O mejor, tráeme las compensaciones previas que me vas a dar. Bien, y bueno. ¿No te parece? Sí. Tráeme cómo hacer las compensaciones previas que me vas a dar. Por el otro lado, porque el gobierno te permite dar determinados beneficios, etcétera. Ponelos arriba antes. ¿Y si te las traen por las botas? Depende de lo que me traigas. Yo qué sé qué me vas a traer. Si te compensa eso, lo que tenés que pagar acá, de repente sí. ¿Le preguntaste a los inversores cuáles debieran ser? ¿Te sentaste? Por eso te estoy diciendo, separalo. No te digo que sí ni que no. De antemano, nosotros, el Partido Colorado ha dicho de antemano, no decimos ni que vamos a votar ni que no vamos a votar. Decimos vamos a estudiar, vamos a recibir las opiniones. Entonces, nos parece que primero debieran decirnos, ¿cuáles son las compensaciones? Ponerlas por escrito, darle la fijeza de una norma legal para poder encarar eso. No es una locura lo que decimos, pero no puedes decir lo apruebo y después voy a dictar una reglamentación en la que voy a decir las cosas. No es serio, no es de un país serio. Debe haber más de 5.000 zonas francas en todas partes del mundo, ¿no? También es verdad que de alguna manera las zonas francas, o sea, es decir, la competencia fiscal, la búsqueda de exoneración fiscal para atraer inversiones, puede cambiar. Capaz que el día de mañana el impuesto mínimo global tiene un éxito total y todos terminan implementando el impuesto y Uruguay va a tener que cambiar eso. Pero la pregunta es si no tendríamos también que estar mirando mucho más, es decir, la posibilidad de atraer inversiones, porque el Uruguay es un país que genera buenas condiciones para la inversión, más allá de la exoneración fiscal. Definime buenas condiciones. Y bueno, infraestructura, tecnología, recursos humanos, el peso de la carga de la producción, los costos, campeonato uruguayo de fútbol sólido, recursos humanos bien calificados, sí, y después sí tenés seguridad jurídica, por supuesto. Mira, Uruguay no tiene un gran mercado. Estamos de acuerdo, tiene que salir a vender servicios para afuera porque el mercado de 3 millones no es suficiente. Tiene un retroceso en la capacitación de nuestra gente enorme. No lo digo yo, lo dicen todos. Hay un problema en eso bastante grande. Hay una asfixia, al que no está en la zona franca, una asfixia del gasto público, que hace 25 años, no sé, 30 años, aumenta y aumenta y aumenta, y no devuelve en servicios de calidad lo que te cobra. Hay una intromisión cada vez más grande del delito en nuestras vidas. La hay. Si tú encima de eso
el beneficio que le estás dando a las zonas francas, que es ese beneficio tributario que le aseguraste que le ibas a dar para siempre, se lo sacás. Yo no sé qué va a pasar, pero estás corriendo un riesgo. Un riesgo grande, me parece a mí. Infraestructura, construcción de infraestructura, hay en todos lados. No. Acá Uruguay, ¿qué es lo que siempre ha dado como un diferencial? Esa seccionación de la zona franca, la seguridad del cumplimiento de las normas. En el año 2002 nos vino a decir el Fondo Monetario, vayan al default. Jorge Valle dijo, en Uruguay se cumple la ley y los contratos. Y lo hicimos y nos dio un prestigio enorme. Entonces, una justicia que será lenta, pero es honesta, no es corrupta, te da garantías. Entonces, tenés un país con algunas cosas todavía importantes. Esto va en el sentido, no sé si destruirlo porque es una palabra demasiado fuerte, pero va en el sentido de afectarlo o afectar la credibilidad en esas bases. Temu, ¿qué opinás? Pará, porque me quedó una. Perdón, Juanchi. Falta el de los no residentes también. Sí, ahí eran 3. Pero sobre existe el pesco acá todo el tiempo. Existe la posibilidad del impuesto no impuesto, es decir, o sea, incorporar el impuesto mínimo global, pero respetando, digamos, la legislación vigente en materia, por ejemplo, de zonas francas, de innovar tributariamente, es decir, y el que quiera pagarlo, lo paga. El que no quiere pagarlo, porque hay muchas empresas que quieren tributar acá más que en su casa matriz. No está previsto así. El texto propuesto no está previsto así. Siempre está la posibilidad de hacer una modificación. Hay un tema que yo tengo una duda, y me te voy a dar un argumento a favor tuyo. Yo no sé si una ley de presupuesto que establezca esto deroga la ley de zonas francas. Porque es una ley específica y esta es una ley genérica, y esta ley específica garantizaba la exoneración presente y futura de cualquier otra ley, con lo cual se va a plantear ahí un tema de vigencia de la ley. Obviamente que la ley posterior deroga a la anterior, pero una ley genérica no necesariamente afecta a una ley específica sobre un tema. Hay que analizarlo, no lo tengo claro, pero lo vi al pasar y le dije lo comenté con los diputados que están ahí, dije, miren esto porque también me parece importante como una salida, como mensaje para que no nos digan, che, se cambia todo, pero en el mejor de los supuestos es un juicio. ¿Viste? En el mejor de los supuestos es un juicio. Se puede crear un artículo que diga, esta ley no afecta a los dispuestos en el artículo tal y tal de la ley de zonas francas. Hace eso, hacelo, se lo vamos a proponer, no tengas dudas, pero vamos a tratar de ayudar. Nosotros no estamos tirando piedra, vamos a tratar de ayudar para salvar estas situaciones. De todas formas, hay otras inversiones que va a ser dudoso con esto que se radiquen acá. Te iba a preguntar por el Temu, pero estamos cortos de tiempo. Te quiero preguntar por el tema de Gaza. ¿Qué pensás de lo que está pasando en Gaza? Sí. Yo lo dije el otro día en el Senado. Todas las guerras son malas. No hay una sola guerra que sea buena. Todos los niños que mueren en una guerra son... ¿La guerra contra los nazis no era buena? No es buena la guerra. Pero eso una cosa es la justicia. La guerra de Gaza empezó cuando los de Hamas secuestraron y violaron y mataron y mutilaron a los de Israel y siguieron amenazando y se metieron bajo las escuelas y el otro respondió y la guerra es mala. ¿Hay un genocidio en Gaza? Es mala la guerra en Ucrania. Y Putin está acusado en la Corte Penal Internacional también de lo mismo. Es malo, es decir, esa costumbre que tiene la gente de decirte, che, poneme a favor de esto. Yo condeno que haya guerra, condeno que haya violencia. Se quejaban el otro día en el Senado que Europa estaba aumentando el gasto en armamento. ¡Qué barbaridad!, decían. Sí, pero ¿y si vos tenés a Putin invadiendo Ucrania, amenazando a Finlandia, tirando drones en Polonia y en los países bálticos, ¿qué haces? Putin es culpable. No sé si Putin es culpable. Yo creo que la guerra es mala. Yo no sé a tanto de esto. Pero con la guerra es mala, nos ponemos todos de acuerdo con la guerra es mala. Es fácil
salir de un tema espinoso y complejo y que requiere a veces de un posicionamiento, no de Juan Chuní, que a nadie le importa, pero sí de Pedro Bordaberry, que es senador de la República, sobre porque si yo me traslado a 1944 y pregunto, ¿usted qué entiende que están haciendo los nazis en Europa? No, mire, la guerra es mala, la guerra es mala en todo su contexto. No, hay que defenderse de Hitler y hay que defenderse de Hamas y hay que defenderse de todo. Sí, claro, si un tipo te tira bomba, te secuestra, te mata niños, te mata cosas, no sé cuánto, vos no te defendés. Ahora, ¿cuál es el límite de la defensa? ¿Vos sabés cuál es la primera víctima de una guerra? ¿La verdad? La verdad. La verdad. ¿Es un genocidio lo que está haciendo Israel en Gaza? No sé si es un genocidio. ¿Es un genocidio lo que hizo Hamas con esa población? Y bueno, porque acá lo que vos me querés sacar y todos quieren sacar. Acá Bordaberry condenó el genocidio, dijo que es un genocidio. Yo condeno todo. Condeno la guerra en Gaza, condeno la guerra de Hamas, condeno la guerra de Ucrania, condeno todas las guerras. Te hago una pregunta. Y condeno los que las inician. En Venezuela, en Venezuela hay una dictadura o un gobierno autoritario. A ver, en Venezuela hay una dictadura, un gobierno. ¿Qué tiene que ver? Perdóname que me cambiaste violentamente. ¿Me podés responder me hiciste un cambio de frente. ¿Me podés responder de lógica? La pregunta, por favor? Parecés Tony Pacheco de la mejor época de Peñarol. Metiste un cruce al otro lado y digo, ¿qué es esto? Te pregunto, ¿en Venezuela hay una dictadura o hay un gobierno autoritario? Yo creo que es claro que cuando alguien comete fraude y gana una presidencia sin eso, parecería ser que no es un gobierno legítimo, constitucional. Hay una dictadura. No sé cuál es la duda, sí. Sí. ¿En Israel está cometiendo un genocidio o no está cometiendo un genocidio? ¿Qué tiene que ver? ¿Me puede decir esto? Pero vos, no, a ver, tenés los elementos como para establecer que hay una dictadura en Venezuela, pero no a 10.000 kilómetros de distancia tengo que decir si fue un genocidio. Hay una denuncia en las Naciones Unidas, un comité independiente que se tiene que pronunciar y se pronunciará. Pero lo que sí digo es, condeno lo que pasa en Gaza y condeno lo que hizo Hamas y condeno lo que está haciendo en Ucrania Rusia. ¿Y vos lo condenás? ¿Vos condenás a Hamas? Por supuesto. ¿Lo condenás? Sí. Sí, por supuesto. ¿Y condenás lo que está haciendo Putin en Ucrania? Por supuesto. Está bien. ¿Y Netanyahu y yo condeno todo. Pero Netanyahu en Israel. Condeno todo. Condeno toda tiene que haber otros caminos que no sean esos. Sí, esa es la posición de la política de Netanyahu. Vos querés el titular. No, entonces, sí, vos querés el titular para la página web. Es una pregunta. Bordaberry condenó. Condenaste a Putin. Andá a sacar el titular a otro, Juanchi. Pero no dijiste nada de Netanyahu. Yo lo que digo, condeno todo. Condeno todas las guerras. La que está pasando en Gaza, la que hizo Hamas y la que hizo Putin. Y la que está preparando los países que están preparando guerras. La que hace Netanyahu también, entonces. Todas. Pero ahí vamos a entrar a qué se justifica o no se justifica. Reaccionó demasiado Netanyahu e Israel frente a lo que le hicieron. Pero ¿sabes qué pasa? Los que piden la condena a Gaza no hablan de Hamas. No hablan de Hamas. Pero vayámonos al de... Es decir, porque yo hablo de Hamas y lo dije el otro día en el Senado. No quiero muertes de niños gazatíes ni de niños israelíes. Lo dije en el Senado, porque son todas vidas. La de los niños gazatíes y de los niños israelíes. ¿Y sabés lo que pasa? Hay gente que se queja de las muertes de los niños gazatíes y no se queja de la muerte de los niños israelíes. Y eso está mal. Y una opinión tuya sobre el accionar del gobierno, de la Cancillería, sobre este tema, ¿no? Que ha sido bastante, para algunos ojos, bastante equilibrado, para la fuerza política de gobierno no, claramente le pide que sea más enfático. Que digan que es un genocidio. Pero, por ejemplo, Lubetkin habló de una masacre, ¿no? Y los comunicados también vos digamos, ¿comulgás con la forma que se ha expresado la canciller uruguaya sobre este tema? Mira, yo creo que, de vuelta, seguro, ahí me importa tu opinión sobre lo que hace Cancillería. Nosotros acá en la radio o la Cancillería con declaraciones no va a arreglar la guerra, ¿no? Eso es lo primero que te voy a decir. Eso está claro, estamos lejos de la jugada. Pero está claro. Entonces acá lo que queremos es las termitas de la reducción del análisis, ¿no? Lo que hoy todo el mundo te dice, estás con este, si no estás con este, eso es un desastre. Entonces nos corroe la complejidad del análisis
en serio. Entonces vos tenés que decir, estoy con Gaza o estoy con Israel, y ponete de ese lado, y entonces No, el pero tipo te que pido- dice, te pido- no estoy ni con uno ni con otro. Yo creo que lo que tenemos que hacer, Pero Cancillería, ¿te parece que te logró lo bien? he propuesto en el Senado también, en vez de ir a esa chiquita, de decir yo estoy de este lado, yo estoy de este lado, ir un paso más arriba. Es decir, yo estoy contra la violencia, estoy contra la guerra, quiero las soluciones pacíficas. Cada vez que haya una situación de esta, la voy a condenar. Eso es lo que espera de Cancillería. Porque después, al otro día mataron a Charlie Kirk. Entonces Charlie Kirk, que tenía un discurso medio así, ya hay muchos diciendo, estuvieron bien en matarlo. ¿Qué tipo qué? Está, y otros que no. Y otros que no. Pero entonces, a La ver, violencia está hay mal en todos matar lados. a una persona por la forma que se expresa. Yo lo- Sea Charlie Kirk o sea el señor del Partido Comunista de Cuba, está mal. Nos vamos a enfracar con esto y tenemos que ir cerrando. Yo lo que digo es, y yo ni siquiera tengo una postura definitoria sobre el tema. Lo que sí tiene una postura sobre que hay un genocidio, si eso fuera así, y digamos que la ONU a través de su comisión, ¿no?, de expertos independientes establece que hay un genocidio en Gaza, yo creo que un humanista no puede dejar de pronunciarse en contra de ser el caso, porque y a veces es odioso establecer analogías con quizás las más terroríficas políticas que hubo en el siglo XX, que fueron llevadas adelante por los nazis, ¿no? Sin olvidar lo que hizo Stalin tampoco. Pero si vos me dicen, che, viste que los nazis se juntaron y establecieron la solución final, y yo digo, bueno, yo no sé qué propusieron los nazis en la solución final, yo no estuve ahí, están a 10.000 kilómetros. Yo creo que lo que hay que solucionar es el tema de la guerra. No, a ver, está bien. Yo lo que sí no quiero hacer es decir, estoy con Palestina libre en contra de Israel y que desaparezca de la faz de la tierra de Israel. Y estoy con Hamás y en contra de eso. Hay matices, obviamente. Obviamente que hay matices, pero ustedes me están pidiendo que yo tome partido por una de las partes. Yo te pregunté qué pensabas sobre Cancillería. Sí, vos estás pidiendo eso. Y entonces vos cuando haces eso, que lo que estás pidiendo, y después lo pones en la página de Twitter, sí, porque lo pones así, esa es la verdad. Entonces después pones el titular y reducís el análisis a eso y me sacás la complejidad de la idea. Entonces yo me tengo que cuidar lo que tengo que responder. Bien. Si vos me dieras la posibilidad de escribir una columna, que te la escribo con mucho gusto, sobre mi posición, y te la puedo dar con todos los grises y todas las cosas que tiene, yo te la daría. Ahora, si vos me pedís que lo reduzca a una sola cosa, sí o no, como me estás pidiendo, te digo la verdad, no está bien. Por eso estamos tan enloquecida la Maca está productora enloquecida. Maca, lo siento Maca, seguimos acá enredados. Tenemos zona lúdica. Pero Sí. ¿sabes lo que pasa? Es que en esto tenés que saberlo, ¿viste? Porque la reducción del análisis al sí o no, o al estás con uno o con el otro, termina haciéndole daño a la sociedad. Pedro, Esa es la verdad. Entonces vos me pedís, este político acá, este político allá. Yo te escribo una columna, te la analizo y te la mando. Te la leemos el lunes, la El columna. Frente Amplio ya mucho definió gusto. que es un genocidio. Con- El secretario con mucho gusto. de presidencia definió que es un genocidio. Sí, y perdón, y no dice nada cuando pasó lo de Hamás, no decía nada. ¿Viste? No, condenó a Hamás también. Sí. Tenemos que hacer zona lúdica. Si querés Zona lúdica, una ¿qué zona es eso? lúdica, sí, vos ya has tenido zona lúdica acá. Y en este programa hemos hablado complejamente sobre este tema. Es decir, no pedimos que se esquematice sobre esto, Dale. y se reduzca la discusión. No, Pero- si cuando me decís estás a favor o en contra, Está bien, y, pero. Yo te pregunté si había te genocidio o no. empiezo a responder, Zona lúdica. me decís, no, estás a favor o en contra. Zona lúdica para. Esto seguro Dale. no tiene matices, la zona lúdica. Con Pedro Bordaberry vamos a jugar. Vamos a jugar. Bordaberry. No es Vamos Uruguay. Este es un espacio que no hay que tomarlo en serio, a diferencia de todo lo que sucedió anteriormente. Nadie va a sacar títulos de esta parte porque es solamente un juego, repetimos, es solamente un juego y no vale titular con esto. Pero la situación es la siguiente. Sabemos que el Partido Colorado tiene dos liderazgos importantes en este momento, el de Andrés Ojeda y el de Pedro Bordaberry. Y en este espacio los vamos a poner a competir en otras cosas. Le vamos a hacer una serie de preguntas y nos va a tener que responder solo con Ojeda o Bordaberry. Es un juego, Pedro, es un juego. Es un juego. ¿Por qué te voy a tener que responder? Vos vas viendo. Vos vas afectás mi libertad. No, vos por eso. Tu libertad es decir, no vos contesto. me tenés que responder. ¿Qué No. periodista sos vos?
me tenés que responder esto o esto. Y si tengo otra cosa. Está revelado. No, claro que sí. Pero, Ejerzo mi libertad es del la zona entrevistado. lúdica, Pedro, es la zona y es lúdica. libertad de comunicación. Dale. Es una zona Seguí, lúdica, vamos a es un jugar, juego. vamos a jugar. Si te preguntamos quién tiene mayoría en la bancada parlamentaria colorada, tendrías que responder Bordaberry. Pero si te preguntamos quién tiene mayoría en el CEN Colorado, tendrías que responder Ojeda, ¿no? Así que, y después, capaz que se complejiza un poquito el cuestionario, pero Wow, vamos con la pregunta. Te traje bizcocho de la gaviota. vos, la ¿Viste? puta madre. Estaban riquísimos. Dale, terminá alguna vez de ¿Quién explicar tiene esto, más por favor? mascotas? ¿Ojeda o Bordaberry? No, Bordaberry, seguro. ¿Quién sabe más de derecho? Depende qué derecho. Bien, valen los matices. ¿Quién crees que ganaría una pulseada? ¿Una pulseada? ¿Una pulseada? No, Ojeda. Estás viejo. Estás loco. Pero mira que se pone mucho, me parece que toma mucha abusa. Vos ahora me crees ser pelear con Ojeda, ¿no? No, te Son digo, dos- no sé Son cuánto- todos malditos. no vos, sé viernes, cuánto de ¿qué músculo estaban postalina aburridos? hay ahí, vos? En Estaban serio te digo. aburridos, dijeron, se reían cuando No, preparaban vos laburás en esto, el ¿no? campo, Pedro, vos tenés ahí. Dale, seguí, hijo de puta. Seguimos, dale. ¿Quién escucha mejor a los colorados de a pie? Bordaberry. ¿Quién es más cercano a Talvi? No, ninguno, no sé. No sabes. No sé. ¿Quién es más cercano a Sanguinetti? No sé tampoco. Yo qué sé. No ¿Quién es- sé qué grado de cercanía Está bien, tiene él. seguimos. ¿Quién es más cercano a Fructuoso Rivera? Yo me siento muy cercano. ¿A Valle de Ordóñez? También me siento cercano, supongo que él también. No sé quién tiene un cercanómetro. ¿Quién es más cercano a la calle Pou? Son unos malditos vos, qué hijos de su madre. Pero puedes responder, no sé. Creo que él es más cercano. Perfecto. Sí, yo te lo respondo. Yo creo que él lo tomó como un modelo. Vos criticaste el gobierno de la calle. Yo le tengo estima, pero creo que él es más cercano. ¿Quién es más cercano a Yamandu Orsi? Creo que yo. Sí. No te preguntamos nada de Orsi. De otro día te preguntamos. ¿Quién? No vengo más, vamos. No. ¿Qué otro día? ¿Quién querés que querés? Aprovechando. Te querés preguntar algo, aprovechá ahora. No sé si seguir. ¿Quién está más cerca de Paco Casal? No sé, yo no estoy seguro. Él no sé. Yo de él no sé nada de él y Paco. En este momento, ¿quién representa a, vamos a decir, la versión más de izquierda del Partido Colorado? ¿Ojeda o Bordaberry? Si yo digo Bordaberry, nadie lo va a creer nunca en la vida, boludo. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es la pregunta? ¿Qué crees? Nadie lo cree. Digo. Sí, dale, a ver, haga lo que haga, es imposible. ¿Quién es más de Capricornio? No, es. Oh, qué malditos son. vos, qué- Tauro, muy de Tauro. Muy de Tauro. Gracias. Pedro Bordaberry, muchas gracias por estos minutos fáciles de viaje. No, la pasé bien y si le puse un poco de pasión como le pusieron ustedes, les pido disculpas, pero la verdad que siempre es bueno venir a intercambiar con ustedes, discutir a fondo, no ponerse de acuerdo y ponerse de acuerdo. La verdad que muchas gracias. Gracias igualmente. Es un placer estar con ustedes. Fácil desviarse.